Buenas tardes, nuevamente nos encontramos en el programa Sin Frontera. Me costó llegar a la radio porque tuve algunos tropiezos en el camino, obviamente esperando a la gran, talentosa, única Pauline Leroy, escritora, poeta. Mencionarla sería algo largo, extenso, pero solamente para que se den cuenta lo que es Pauline Leroy. Pauline Leroy pertenece a la agrupación de poetas Penchile. Además de eso ha publicado un sinnúmero de libros, entre esos, no más por mencionar el último, que lo tengo acá en mis manos. El último es un libro que se está publicando ahora en España que se llama Marina. Ese es el primero, que se llama Magma. Estoy publicando ahora el libro número 8. El número 8. Sí. Oye, antes que nada, para arrancar con este programa, hola Pauline, ¿cómo estás? Sí, hola Eduardo, solo fue un paréntesis porque los poetas o los artistas nos ponemos muy nerviosos cuando alguien dice, este es el último libro y tú, no, es el primero, entonces no, sí, es verdad, es como, perdón, no te había saludado, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Radio Casa Abierta, generosos siempre con el arte, eso hay que destacarlo. Sí, oye, y de verdad que nos sentimos muy privilegiados que tú estés acá, porque viajar desde la capital a estas pequeñas aldeas llamadas Concón, ¿cierto? No todos hacen ese vuelo, pero vamos inmediatamente jugando al baby fútbol. Pero okay. Este es un baby fútbol mixto. ¿Podrás existir eso, no? Un baby fútbol. Di lo que quieras. No, es un poco difícil, pero vamos jugando. ¿En qué momento, Pauline o Paulina te puedo llamar? Pauline. Pauline. Sí. Pauline, ¿en qué momento de tu vida entraste a este mundo del arte, del imaginario? ¿En qué momento te encauzaste y sentiste que tú tenías como una suerte de don? Yo creo que lo sentí a los 6 años, muy de niña. A los 14 ya como que empecé a dirigirme hacia el arte y bueno, el resto ha sido sacrificio, trabajo, y porque al principio nadie cree en ti porque no hay nada creado todavía, entonces ¿cómo alguien va a creer en algo que todavía no está hecho? Yo sí creo en lo que no veo, pero respeto que la gente todavía no crea en ti y bueno, cuando empezó a nacer la obra, ya sea pictórica o poética, y ya la gente empieza a creer en ti, ya nació y se puede ver la obra, pero que la obra existía desde antes. Entonces, y ahí, bueno, uno se siente mejor porque lo hiciste. O sea, y si no, imagínate, todo eso está dentro tuyo y no sale. Y en la medida que el arte o la imaginación va saliendo porque vas creando, tú vas siendo, entre comillas, más feliz, o estás un poco más alivianado en ese sentido y puedes seguir creando más todavía. Oye, esa frase que dijiste, yo creo lo que no veo. Sí, yo creo lo que no veo. Casi más que lo que veo. Oye, sí. Y esa es una frase bien potente, porque en el fondo estamos viviendo en un mundo donde es un mundo totalmente crédulo. Crédulo, claro. O sea, ahora crédulo, estamos pecando de muy crédulos en el sentido de que nos venden, y no entre comillas, realmente directamente nos venden cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está un poco la capacidad de pensar? Pero ese decir, yo creo en lo que no veo, tiene que ver también con que uno conoce un poco el mundo, sabe lo que hay, pero yo percibo e intuyo también otros mundos, como por ejemplo la poesía que no está creada, como por ejemplo los cuadros que no están pintados, que es probable que existan. Entonces, si yo no creo en eso antes, ¿cómo voy a tener la fe para hacerlo? Oye, qué interesante, Pauline o Pauline. En razón a lo que al mundo que estamos entrando, entré inmediatamente como una suerte de laberinto. Bueno, claro, porque están las capas de dimensiones, en el sentido que está lo que vemos, y hoy día el dueño del mundo, y no solo de Chile,
y en eso hay que reflexionarlo directamente y no es que tenga el arte realmente que ver con eso, sino que tiene el sentido común y está pasando y la gente está sufriendo, porque hoy día la codicia es lo que hoy día tiene tomado el mundo, está haciendo, el ser humano está sufriendo mucho, no logra darse cuenta, y si logra darse cuenta, bueno, entonces hay que de repente ponerse un poco serio y darle a la cabeza, darle a la intuición y creer un poco también en lo que no se ve. Oye, hay unas cosas que siempre me ha llamado la atención, Paulina, en tu trabajo. Esta suerte de mezclar la pintura con el arte, ¿cierto? Y con el sentido visual, que es fundamental dentro de la poesía, que se ha ido integrando en estos últimos años. Sí. ¿Cómo podrías tú, me carga hablar de catalogar o definir, pero cuál es tu sentimiento, tu espíritu en la poesía? ¿De qué manera tú lo manifiestas, digamos? Yo pienso que en el arte no hay que forzar, hay que trabajar. Y también creo que el arte es muy sabio y busca a las personas, ¿ya? Como probablemente, no sé, las leyes buscan a los abogados, los números buscan a los científicos, el arte busca a los artistas. Y en ese sentido yo me siento una elegida por la poesía y también por la pintura, y especialmente por la poesía, en el sentido de que yo iba caminando por mi vida y de repente estaba como la poesía sentada en una silla esperándome. Por lo tanto me fue natural y nunca forzada, y eso hace que también nunca le hayas tenido miedo, por ejemplo, a crear y a decir y a jugar con las palabras, y eso tiene que ver con que tu cerebro en el fondo está condicionado a las palabras o a la imagen, como para otros está condicionado para la música también, en el fondo. Y bueno, yo creo que el arte estaba ahí esperándome, ya sea en pintura y poesía, y bueno, en algún minuto se van uniendo porque se va haciendo la obra. Al principio uno está un poco perdido, no sabe bien qué relación tiene tanto, pero después te das cuenta que sí, que están linkeados, que están unidos, que al final es la misma persona que está haciendo la obra, así que... Pero tiene que ser natural. Ahora sí, dentro de lo que tú hablas de obra, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora uno en construir una obra? Bueno, yo te diría que una obra se demora, para hablar de obra realmente, como dices tú, tamaña palabra, porque existen los números y el tiempo, ¿cierto? Sí, claro. Sin duda. Y uno se cansa también, yo creo que unos 30 años. Sí. Imagínate, 30 años. Sí, 30 años de base, para después, digamos, seguir trabajando a un ritmo, ya se va transformando quizás en hablar de la obra, en seguir haciéndola, pero ya la obra nació. Son 30 años de trabajo. Oye, mínimo. Claro, los que se vayan sumando a este programa Sin Frontera, estamos con Pauline Leroy, o Pauline Leroy. Ya llevamos casi 5 o 10 minutos hablando de la poesía, la vida, ¿cierto? Y la pintura, pero esto ha sido como igual que viajar en un expreso de medianoche. Yo ya entré inmediatamente a estos laberintos borgianos y ahora me levanto y estoy acá, po. Bueno, claro, es que así es la magia y el arte, y estamos en un cubículo que podría ser una nave espacial que nos traslada, digamos, al mundo de la persona que tú invitas. Pero no solo al mundo que yo pueda presentar, sino que a la conexión que haya entre tu mundo y el mío y la conversación que se vaya a dar dentro de este cubículo que capaz que salga volando. Oye, qué linda palabra, cubículo. Sí. Eres tan suave para decir las cosas, cubículo. Oye, y dentro de eso se me vino a la cabeza Omar Pérez Santiago, un gran escritor, ¿cierto? Sí, hemos estado con Omar, sí, en Santiago creo, en alguna reunión, en la SECH. En la SECH, sí, y Omar siempre, una de las cosas que me cautivó de Omar era que siempre hablaba sobre los vínculos poéticos. Y él sacó en algún momento que yo lo leí por ahí, lo que eran las placas literarias o las placas tectónicas. Yo lo repetí varias veces, donde un poeta puede sentir las vibraciones del otro poeta. Absolutamente. La comunicación silenciosa de un poeta al otro poeta. Sin duda, y estar alineado en el mismo pensamiento y casi, como suele ocurrir con los grandes poetas, con la misma lectura poética.
Sí, estoy de acuerdo con eso. No solo con los poetas, yo creo que con las personas. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, funcionamos, a ver, como no sistémicamente, no como un organismo completo. Uno sale a la calle y se siente completamente desapegado del otro, por lo tanto, es como una célula que no está formando el mismo órgano y finalmente estamos formando el mismo órgano que es este mundo. Pero al estar separados estamos funcionando casi como células que están reproduciéndose de formas extrañas, como entre comillas un cáncer, si no nos unimos en ese sentido. Y esa energía también que es amplia y que no solamente se lleva en el arte, llevada al arte, por supuesto que si tú encuentras una palabra, un poeta, y al cual puedes interpretar casi cuánticamente, porque cuando, por ejemplo, César Vallejo no está, y tú lees a César Vallejo y lo sientes dentro de ti, lo sientes vivo, es un traslado cuántico, digamos. Él no está muerto, está vivo. Exacto, y él está vivo en ese momento. Entonces, al final, y empiezas a vibrar en ese registro. Por ejemplo, muchas veces para inducir estados de creación, por ejemplo, te puedes conectar te invento, la música de Bach, con el cello de Bach, que tiene una cierta vibración, que si en el tiempo insistes, digamos, en entrar en ese registro, es muy probable que vayas a crear poemas que tengan que ver con esa vibración, o pinturas que tengan que ver con esa vibración, o la otra música, la música del rock progresivo de los años 70, que es la mejor, también genera, digamos, una potencia diferente, porque es una vibración diferente que también tiene que ver, donde si insistes, te va a hacer entrar en ese nivel de energía, en ese power, en ese poder que te da. Entonces, la vibración, tal como uno puede sentir rechazo por algo, y también se aviene, y entre artistas, digamos, estamos en la misma y nos avenimos. Y si es de hablar de colores, simplemente tenemos acá a Pauline Leroy. Pauline, háblanos un poco de las pinturas, las telas, cómo ha ido esta producción. Bueno, yo hago una pintura que es un expresionismo, que es una pintura que expresa sentimientos, con mucha pasta, con un gesto fuerte. Y bueno, en realidad el expresionismo no es tan común acá en Chile, en realidad. Y de repente aparece muy fuerte y a la gente puede hasta chocarle realmente, pero bueno, uno va combinando ciertas temáticas, digamos, de cosas más fuertes con cosas que puedan no ser tanto. Pero bueno, eso es como uno siempre parte en la parte clásica de estudiar muchos años, ya sea en la universidad o con profesores particulares. Yo partí a los 15 años estudiando, estudié 10 años con Gustavo Ross, después también estuve en la Católica, entonces son muchos años de estudio y al final, bueno, te vas a ser o realista o vas a buscar, digamos, tu destino, tu destino pictórico, digamos, en ese sentido. Y bueno, sigo trabajando y dentro de lo que es la poesía y la pintura. Y hay unas cosas, ¿te recuerdas cuando hiciste una exposición acá en Viña, en Don Norte? Que de verdad, yo creo que esa galería hace rato necesitaba una exposición de esa calidad. No estoy dudando la calidad anterior, ni mucho menos, ni que sea, pero yo estoy hablando de la calidad en el sentido visual, donde ahí rompemos un poco lo tradicional. Y cuando tú hablas de impresionismo, expresionismo, sí. Es con X, ¿no? Con X, claro. El expresionismo es anterior, digamos. El expresionismo nace como posguerra y como algo un poco más fuerte.
sí. Bueno, esa exposición fue cuando tú creaste la antología Inframundo. Entonces, y me invitaron a participar en esa antología. Y se les ocurrió a ustedes que en la Galería Modigliani, para lanzar el libro, se lanzara el libro con una exposición de pintura mía, dado que el nombre de la antología era Inframundo, y entonces la obra que yo elegí para poner, que eran figuras humanas, digamos, de forma vertical, cuerpos humanos, claro, se veían muy potentes. Era esta sala blanca y de repente aparecen todos estos cuerpos llenos de color y llenos de todo un cuerpo orgánico, digamos, colores, venas y de todo eso, y mucha gestualidad y mucha emoción en ese sentido. Claro, se notaba la potencia. Y cuando inauguramos, ¿te acuerdas? Que estaba lleno de gente, llenísimo. Bueno, rodeaba toda esta inauguración y todo este momento, no solo lo que ustedes pusieron, que fue, por ejemplo, toda una onda celta, ¿cierto? Que fue muy, muy interesante. También estaba toda esta pintura, y cuando al otro día, o cuando después desmontamos la exposición esta, yo sentí un poco lo que estás diciendo tú, y no un poco, muy fuerte, que llegó la otra exposición, que eran los cuadros, y no voy a decir de quién porque no vale la pena, entre los poetas, entre los pintores hay que ser siempre amigos, pero sí se notó eso que dices tú, fue como de esta tremenda potencia pasar a algo más diferente nomás, vamos a decir diferente, y bueno, claro, es fuerte, sí. Yo creo interesante eso. No, y fíjate que si hablamos de energía, como estábamos hablando hace muy poco atrás, ¿cierto? Esta energía, yo solamente al caminar, acercarme a estar con los invitados, yo sentía la mirada de cada cuadro. Es decir, había una energía, sí, y solamente piensa que había, sí, un cuadro final que todavía me queda muy en la memoria. ¿Cuál es? ¿Cierto? Este señor alto que estaba ahí, no sé, había un señor, o ya estoy delirando, no sé. No, eran puras figuras, sí, claro, eran varias, había un Jesús, pero habían varias. Justo al medio uno, que ya no me acuerdo ya quién era, pero esa figura emanaba demasiada energía. Sí, emanan mucha energía. Sí, sí, mucha. Y creo que ahí está la gracia del resultado, de que la inmediatez no significa una aprobación de nadie. A lo que quiero yo decir, en el sentido de que lo incomprendido, a la suerte de los años, siempre se comprende. Interesante lo que estás diciendo, es muy interesante lo que estás diciendo, porque cuando eso es efectivo, y yo lo estoy viendo hoy día, pero hace 20 años cuando estaba creando esta obra, y 30, o sea, te preparas 10 años, digamos, y empiezas ya hace 20 años creando esta obra, era absolutamente incomprendido, no entendían por qué, y mucha gente se acercaba y decía, oye, ¿por qué pintaste esto? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tal cosa? Y bueno, es una energía, hay algo que tú tienes que pintar, que es eso, y hoy día, increíblemente, y sin una razón, no sé por qué, realmente, estos cuadros toman el poder, digamos, que siempre tenían. Si en el fondo la pintura es exactamente el cuadro que puede llevar 15 años ahí guardado, y que de repente aparece y de repente impacta y genera un movimiento en la gente, pero además no solo eso, sino que empieza a ser apreciado. Y ahí entonces te das cuenta, porque uno como artista y como persona tiene que asimilar rápidamente. No hay tiempo, digamos, que perder en el sentido de asimilar y darte cuenta de que el proceso ese es así, y que eso tiene que haberle pasado a otras personas también, y que el cuadro no tiene, si no es aceptado, no puedes perder fuerza, ni potencia creadora, ni mente, ni espíritu como artista. Y eso es muy difícil. A mí me pasa que converso con chicos jóvenes que hablan conmigo, y yo siempre los estoy alentando a que sigan, y que tienen miedo, y que esto, porque la obra no ha nacido todavía, entonces ellos no saben, y ahí estoy, sigue, tienes que creer en ti.
va a salir, tu obra ya existe, solo tienes que traerla, sacarla, es tuya, es única, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. El otro va a hacer otra obra, pero la obra de cada uno es única. Wow, esto tener la habilidad de poder dejar testimoniado, ¿cierto? O dejar algo tan bello como... Bueno, yo estoy intentando hacer eso, ya que te pidió tantas veces una tela y aprecio de poeta aún no me alcanza. Hemos intentado de empezar a tirar pinceladas en forma autónoma, digamos. Mira tú, mira. Sí, bueno, yo aplicando los colores. Bien. Aplicando un poco de todos estos conocimientos infrahumanos, digamos. Internos, tú has visitado absolutamente segura, los museos en Europa, por lo tanto, si hay un interés, digamos, pictórico y hoy día puedes ver los libros y en internet y todo, y conoces, si la pintura está incorporada, Velázquez está dentro de tuyo, Goya está dentro de tuyo, Van Gogh es una parte de ti, son amigos, son parte de nosotros, como los músicos, como los escritores. Hemos conversado casi ya media hora de programa, se ha ido volando, Pauline. Nuestro cubículo vuela. Nuestro cubículo vuela. Oye, qué linda palabra ese cubículo, no la voy a olvidar. Y mirando tus libros, yo creo que deberíamos leer un poema tuyo, ¿no? Sí, encantado. Yo no sé si podríamos leer uno de estos dos, Amanto, o tiene uno por ahí, otro, entre paréntesis. Vamos a leer. Este es un libro Amanto, ¿cierto? De Lord Bryan. Sí, es un libro que fue publicado en España. Publicado en España. Viajé a presentarlo también. Mira, y este otro libro, Magma. Ese tiene prólogo de Paulo de Joli, que está ahora siendo publicado por Ediciones UDP, con su Luis XIV, que es un libro muy interesante y este libro, digamos, que fue mi primer libro de poesía, lo prologó Paulo de Joli con gran orgullo, porque un tremendo poeta. Mira. Sí. Y si tuviéramos que leer algo ahora, Pauline, ¿qué leeremos? Bueno, yo iría al comienzo, al porque inicio todo es circular al final, ¿cierto? Y el comienzo es como, si tú quieres ser tú mismo, vas a ser aquel niño, por ejemplo, que eras. Sí. Que eras tú mismo. O sea, si yo quisiera hacer algo, quisiera ser aquella niña que fui, por ejemplo. Entonces al final es como circular, vuelve a ti mismo. Entonces voy a volver al primer libro. Oye, pero disculpa, se me vino a la cabeza una frase de Violeta Parra cuando decía: la cultura es un pájaro que no puede volar de forma horizontal o lineal. Bueno, era un entre paréntesis, no quería escapárseme de esa frase. La cultura, claro, es que al hacerla creo que ser auténtico como persona ya es una hazaña casi en esta vida, y ser auténtico como artista también lo es, y ser auténtico como un niño quizás es más grande que todo. Entonces volver a ser aquel niño, volver a ser aquella niña que jugaba o que inventaba las cosas sin ningún ego, sin pensar en mucho más que jugar. Es un aquí ahora, con toda honestidad y con toda realidad. Eres lo que eres. Entonces, bueno, eso es interesante siempre. Bueno, vamos a volver al primer libro, entonces, y el poema dice así. De título tiene: Te alquilo mi manta. Te alquilo mi manta por esta noche y sin apuros le agrego suave para tu espalda el cielo raso como horizonte. Vendo luego tus ojos tristes, incluso lavo tus laberintos, y a tu cabello de extraño trazo le traigo agua encabritada. Por la comarca de tu silueta también te parto los cuescos güeros, y sin dispensar de tu larga historia, enrollo suave a tu alma vieja.
Oye, yo siempre me quedo, cuando leen un poema, me quedo siempre con las últimas 2 sílabas, porque siempre rematan los poemas con el contenido ya todo pesado en 2 sílabas. Por ejemplo, mira, discúlpame, Paulín, acá terminas tú, Enrollo suave a tu alma vieja. enrollo suave a tu alma vieja. Igual es una frase grande, ¿ah? Bueno, es como tu alma vieja. Bueno, soy la primera en decir que nunca un poema se explica, ¿cierto? Existen esos poetas que cuando van a leer un poema hablan del poema como 10 minutos y el poema después dura 2. Yo soy de leer el poema nada más, porque el poema debe hablar por sí mismo, sin duda. Pero bueno, vamos a hacer una consideración ahí. Y este enrollo suave a tu alma vieja tiene que ver como te acompaño en tu sabiduría, es como, ¿cierto? Porque el alma vieja es una imagen de probablemente la sabiduría. Y ahí va, digamos, eso. Pero yo rescato esta pausa que hemos hecho ahora, porque fíjate que hay poemas que se merece por lo menos un pequeño análisis dentro de la composición del verso. Sí, no digo sí. yo que todos los poemas tendríamos que estar Que explicándolo analizarlo, todo y sí, analizarlo, sí, sería peor que el aburrimiento que tenemos que escuchar poemas. Digamos, claro, ¿te fijas? Digamos, claro, sino que exacto. a lo que voy yo es que creo que la poesía tiene que ser transversal y que las personas que están entrando en este mundo de la poesía pueden tener también esta sensibilidad que tú acabas de explicar. Por ejemplo, si yo me enganché con esos 2 últimos versos y tú me das esto, yo creo que es un regalo fabuloso, digamos. Es que, bueno, es bonito también hablar sobre, por ejemplo, el mismo verso, sobre una frase y darle su contexto, pero al hacer eso, digamos, y conversar esto nosotros dos, estamos creando mundo igual, ¿cierto? Pero es diferente a que yo empiece y te empiece a contar cómo hice el poema, qué sé yo. Eso no tiene mundo. Exactamente. Lea el poema, diga, cuente la historia, cuente las metáforas, invente mundo, crea. Que hay que crear circunstancias, espíritu, cosas invisibles que empiezas a ver cuando estás diciendo el poema. Y bueno, sí, en ese sentido es bonito compartir pedazos de poemas. Porque igual uno viaja, ¿no? Sí, viaja, es un viaje en el tiempo. Igual viajas, Sí. igual te pasa todo lo que te pasa, y van cayendo las letras, van cayendo como un árbol, ¿cierto? Van cayendo y van tomando colores y sonidos. Yo creo que es eso, Pauline. Bueno, es muy bonito como lo dices, porque creo que es plástico lo que estás diciendo, es una imagen también, y a la vez estás hablando sobre la poesía de una forma creativa en el fondo, y además de una forma viva, como un organismo, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, como un organismo viviente, exacto, y con colorido, y tal con cual. fuerza, y con energía. Y con latido, con pulsión, Oye, con una pulsión todo. interior. Es una lata escuchar poesía muerta. Lo que pasa es que existen esas maratones de poesía, digamos, que hay que saber muy bien dónde cortar ese tipo de cosas, porque la poesía necesita un tiempo, necesita el cerebro necesita escuchar y tiempos para comprender. Entonces, cuando le tiras una maratón de poesía, finalmente es un agobio un poco fuerte. Entonces, ahí es cuando hay que combinar, digamos, la poesía con tiempos, con silencios, con música, por ejemplo, o conversación, u otras cosas. Y ahí entramos a la vibración nuevamente de las palabras, ¿no? Las palabras vibran, eso es efectivo, las palabras vibran, la voz vibra, el tono de la voz indica, cuando tú arrullas, por ejemplo, a un niño, y esto no es real, cuando tú arrullas a un niño que tiene pena en la noche, por ejemplo, tú no vas a hablar fuerte como si estuvieras llamando a alguien en la calle, sino que vas a tratar de que con tu voz y con tus palabras acoger a ese niño, arrullarlo con las palabras. O sea, es como que lo estuvieras abrazando. Por lo tanto, las palabras producen un efecto
real y efectivo. Y la voz también, la vibración de la voz, y ahí entonces uno va aprendiendo a jugar y a generar mundo también con la voz, con la palabra, con eso que es muy bonito. Oye, y bueno, oye, en realidad nos fuimos a la profunda, ¿eh? Bueno. Sí, yo creo que nos fuimos a la profunda, pero ¿sabes qué? Yo por lo menos hablo por mí, de pronto yo agradezco de pronto cuando el pensamiento del ser humano traspasa un poco lo frontal de una palabra. Es decir, entrar al mundo de la palabra y surfear un ratito y llegar al significado del porqué o el porqué de eso. Y ahí se arma un mundo, como estábamos hablando. Lo que pasa es que sigue siendo muy bonito lo que estás diciendo, y yo siempre he creído que la poesía, por ejemplo, los poemas que están escritos en este libro, la poesía real de los poemas que están escritos, que tú puedes verlos en un papel blanco con tinta, la poesía está detrás de la poesía, ¿ya? Yo voy a leer el poema, pero el poema está detrás del poema, en una vibración que realmente ni siquiera sé bien qué nombre podría tener, digamos, pero sí me he dado cuenta que el poema está detrás del poema, está vibrando, digamos, en esa palabra, en esa energía que tiene detrás, y entonces va a ser el subconsciente conectado a muchos subconscientes y planos, digamos, hacia atrás, en donde ese poema va a tener una repercusión sobre tu psiquis, ¿cierto? Tal como hay poemas que son totalmente planos, en el sentido que te dicen en la calle, qué sé yo, y te dieron el mundo hecho, el mundo completo, o otros que pueden llevarte, digamos, a dimensiones un poco más profundas o capas hacia atrás. Oye, y fíjate que esto es como entrar al mundo kafkiano. La vida es absolutamente kafkiana. Sí. Y me impresiona también en que inconscientemente me salen palabras, digamos. Bueno, sí, yo creo que dentro de nosotros tenemos incorporado todo, eso creo. Sí, yo creo que en el fondo, si nosotros siguiéramos haciendo este ejercicio, Pauline, no podríamos llegar a la definición exacta de lo que se construye el ser humano, lo que es la importancia del verbo. Es decir, la poesía trae todas estas cosas que de pronto se toma con tanta liviandad de la poesía, que la poesía hoy se podría decir que es como la herramienta del mundo. Es como que abre los corazones, abre un sentimiento, abre el alma, abre los sentidos. Sí, eso hace la poesía, y gracias a Dios en Chile tenemos mucha poesía, y eso es fantástico. Aunque no hemos logrado, digamos, que la gente sonría tanto como debería ser más, pero sí tenemos poesía permanente, y eso lo vemos en todas las regiones de Chile, lo vemos en todas partes. La poesía es algo que no se podría ni pensar, oye, la poesía va a desaparecer, que hay gente que puede decir eso. O sea, cero posibilidades, como la poesía está en el ADN del ser humano, dentro. Entonces, es parte del ADN, la poesía en sí mismo, el verbo. Entonces, cuando tú hablas, eso quedó ahí, y eso empieza a generar mundo y no se va. Y entonces la poesía ejerce, digamos, una generación de mundo, ¿cierto? Probablemente distinto. La poesía que hagamos acá en Chile va a ser distinta a la poesía que se haga en Noruega, por las características, digamos, geográficas, por las características de personalidad, qué sé yo. Entonces, ese es nuestro mundo. Y somos muy poetas acá en Chile, creo yo. Ahora, por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y no ser en ese sentido, tampoco juzgar qué es lo que hay que decir, pero tratemos de no ser, entre comillas, tengamos conciencia de lo que estamos diciendo. Aportémosle al mundo.
Volvemos en el programa Sin Frontera, lo hemos pasado pero espectacular con esta invitada de lujo. Obviamente nos hemos paseado por todos estos laberintos, hemos llegado a concluir que la poesía se lee en cualquier lugar, cada uno es un poeta, y me quedó la frase notable: cada individuo lleva en su ADN poesía. Pero esa, algún escritor, poeta por ahí o quien sea caminando, apúntela, porque ese es encaminar a un bello poema. Pero siguiendo con esta conversación tan grata, Pauline, bueno, yo sé que estuviste en Europa, viajaste, cuéntame un poquito de eso. Sí, tuve la suerte de hacer un viaje, estuve un poco más de un mes en Europa. Fue un viaje artístico en el cual, digamos, pude estar en la Feria del Libro de Madrid, pude estar en la Feria de las Editoriales Independientes de Poesía en París, Marché de la Poésie. Pude leer poesía en la Maison de l'Amérique Latine en París, representando a Chile, estar en la Embajada de Chile en París, en el Instituto Cervantes, en distintos lugares, en Madrid o París. Y bueno, fue una experiencia muy interesante, tener reuniones también con diferentes editoriales allá. Y bueno, que finalmente surgió, digamos, la edición de mi nuevo libro en Madrid con la editorial Cial Pigmalión. Mira. Y bueno, también la visita a los museos. Y eso, bueno, los museos en Madrid como el Reina Sofía, donde me encontré, por ejemplo, con la maravilla de encontrarte con 3 pinturas que son caligramas en el fondo de Vicente Huidobro. Claro, el orgullo te encuentras, por ejemplo, en Mafre, te encuentras en el ya se me fue el nombre, pero te encuentras con Mata, por ejemplo, ¿ya? Y con el mundo de Mata, eso uno lo ve. Pero ver que Vicente Huidobro está como el primer creador, digamos, de la poesía visual, ¿ya? Poesía visual. Como la poesía visual. Y entonces, y en pintura, pintada con óleo, en el museo donde está el arte más moderno en Madrid, realmente es un orgullo como chilena. Vicente Huidobro. A veces no tenemos la visión del alcance y de la importancia que él tiene allá, digamos en el mundo, no allá, sino que y sabemos que es importante y tenemos nuestros genios acá, realmente los tenemos, pero verlo reconocido allá es algo muy interesante, bueno, y sobre todo como pintora más doble interesante. Oye, pero fíjate que hemos exportado demasiados escritores nosotros, Pucha, la Gabriela se nos fue, Pablo Neruda se viajó por todo el mundo, Huidobro también. Sí, la Violeta Parra, que tremenda escritora. Oye, Víctor Jara también. Víctor Jara. Los mismos, por ejemplo, músicos hoy día, yo pienso que Eduardo Gatti también es un poeta, también una persona que sé que este año está cumpliendo 50 años de carrera, por ejemplo. Y bueno, entonces la poesía está dentro del ADN del chileno y de nosotros y bueno, del ser humano, pero tenemos grandes escritores acá, grandes escritores. Óscar Castro, por ejemplo, todo el aporte que hace Óscar Castro con su poesía y con su novela también, mostrando el mundo criollo, el mundo de esa época, digamos, en Rancagua. Y así muchos, Telier, qué sé yo, tantos. Tenemos tantos escritores y podríamos estar una tarde entera y después dicen Pauline, que hablar de poesía es tan aburrido, pero bueno, no nos desviamos tanto porque nos están quedando muy pocos minutos. También tenemos acá el libro Sin Frontera. Háblanos de la portada de ese libro y esa bella portada, ¿cierto? Y esa bella pintura o tela, ¿cómo la podría yo decir? Bueno, primero vamos a contarles a nuestros auditores que el libro Sin Fronteras, que es el título, es una antología donde hay ¿cuántos poetas? Hay 30 y tantos poetas, no estoy muy seguro. Bueno, y es de Editorial de la Gorra y es un libro que se va a ser presentado mañana en la Feria del Libro 2018, que como país invitado tiene a Perú. Va a ser presentado entonces a las 20 horas en Filsa,
2018 en Santiago, en la Sala Camilo Mori. Este libro es una recopilación, una antología, en realidad un aporte de varios poetas que gestionó Eduardo Embry y el cual me pidió muy amablemente si podíamos ilustrarlo con una portada, con una pintura mía. Y yo elegí una pintura que es un ojo. ¿Ah? Sí, espera. Tú no la elegiste, Poli. Bueno, yo te mandé varias pinturas. Y tú me dijiste cuál de estas te gusta. Y a mí me pareció espectacular esa pintura. Bueno, este ojo tiene por título esta obra, es un óleo sobre tela y se llama El ojo que todo lo ve. Pero además es un ojo que salta, digamos... Eso podríamos meter ahí a bueno, la cámara, sí, ahí para que los chicos chisporrotea pintura hacia afuera, entonces eso conecta o hace el link probablemente con el Sin Fronteras, o sea... Este ojo que todo lo ve, este ojo que no se limita en el fondo, ¿cierto? Este ojo que quizás podríamos unirlo a lo que comenzamos en el programa, decíamos, este ojo que ve lo que no se ve, por ejemplo. Claro, oye, qué bueno, y volvimos al círculo. Exactamente. Mira. Este libro ha sido hecho por la SECH Filial Quilpué, Sociedad de Escritores de Chile, pero Filial Quilpué, la cual preside Eduardo y va a ser presentado en Santiago. Claro, aquí... discúlpame, Poli, para que no haya duda en realidad. La SECH de acá, claro, en un principio hablábamos de Quilpué y se quedó con el nombre de SECH Sin Fronteras. Ese es el nombre que tiene como filial de BIN, ¿de qué zona? Todo, en todo, quedó con ese nombre porque se quiso hacer una integración y sin limitar Quilpué o Limache o... Pero es, digamos, que la Sociedad de Escritores de Chile salga de Santiago, en el fondo. Obviamente. A reunir o a unir, digamos, a los escritores, ¿cierto? Exactamente. Y una de las gracias de esta creación de la SECH Sin Fronteras era que había que descentralizar, ¿no? Había que descentralizar un poco el poder de Santiago y que los escritores nuevos que están en esta carrera pudieran llegar a estas ligas altas, porque, oye, uno mira del balcón la gente que pasa a la feria internacional, ¿no? ¿Y qué sientes tú hoy día que vas a presentar por la SECH, filial, digamos, Sin Fronteras, tu primera antología? ¿Qué piensas tú? Porque yo creo que es un tremendo logro. Mira, yo me siento como un aldeano. Yo me siento como un aldeano que voy a un lugar maravilloso y que el alma está tan fresca y tan llena de sal, que creo que la frescura de nosotros va a ser simplemente eso. Entregar, digamos, la poesía que viene del mar, diríamos, de la costa. Exactamente. Viéndolo poéticamente. Exactamente. Sí. Yo creo que ese es como el mayor mensaje. Y en el fondo, esa pintura que estamos hablando, cuando a mí me presentaron la portada, yo no te la quería mostrar en forma inmediata, yo la encontré espectacular. Y fíjate que la parte de atrás también hace que también la profundidad del ojo. Entonces, sí, el ojo por detrás. Yo creo que fue una vez más Hidrar de la Gorra se gana un punto. Yo pienso que sí, por todos lados, por la integración de varios poetas dentro de la antología, por unir la pintura junto a la poesía, por el significado quizás de la misma pintura, de abrir fronteras, digamos. Y ya estamos casi en la última, Pauline, se pasó volando así es, programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y siempre es un gusto poder compartir arte y hacer como osmosis, digamos, de ideas, de conceptos, de cosas. Oye, para mí lo mismo digo yo, pero yo los dejo invitados a cada uno de ustedes el próximo jueves a partir de las 16 horas en el programa Sin Fronteras. Una vez más tendremos un personaje de la literatura o del arte
No puedo dejar de decirte, Paulín, para mí fue un privilegio, un placer conversar contigo. Estos 60 minutos volaron, la música voló, Rodrigo ahí en las transmisiones, ¿cierto? Los controles también. Creo que ha sido una tarde agradable, junto al mar, junto al cielo y junto a la poesía. Gracias, Paulín. Muchas gracias, amigo Eduardo.